Buenos días, profesores y compañeros. Soy estudiante del sexto trimestre de Psicología Clínica, Ángel Saldivia. Hoy les voy a hablar sobre las funciones mentales. Las funciones mentales son definidas como la capacidad que valora la integridad de un sistema de la organización, información adquirida por medio de los sentidos, la remuneración del aprendizaje anterior, la integridad de los mecanismos subcorticales que sustentan el pensamiento y la capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos simultáneamente. Entre ellas tenemos la atención. La atención es la función de virtud en la cual un estímulo o un objeto se sitúa en el foco de la conciencia, distinguiéndose con precisión del resto. La atención puede ser espontánea o voluntaria. La espontánea es la solicitada por valores intrínsecos del estímulo en la relación con necesidades o intereses del organismo. La voluntaria tiene una medida de decisión del sujeto para movilizarla, focalizarla y mantener la atención. Esta se adquiere por condicionamiento operante, ya que se refuerza de manera positiva según los resultados sean adecuados. William James tenía dos tipos de atención, la atención primaria y la atención secundaria, como lo pueden observar en ese cuadro. Tenemos también la percepción. Una percepción en su patología constituyen temas centrales para la investigación psicopatológica por varias razones. Por un lado, porque los fenómenos que abarcan suelen ser muy llamativos y extraños. Por otro, porque en muchos casos estos fenómenos conllevan anomalías en la imaginación. Y finalmente, porque se imbrican también con uno de los procesos mentales más importantes para la supervivencia y la adaptación. Sus características físicas del estímulo se perciben de manera distorsionada, entendiendo por distorsión una percepción diferente en la que se deriva en caso de tener solamente en cuenta las características físicas del estímulo. Como sucede en las ilusiones, las anomalías residen en los órganos de los sentidos, sino en la percepción que la persona elabora a partir de un denominado estímulo, es decir, la construcción psicológica de un individuo realiza acerca de sí mismo. Su clasificación: tenemos las distorsiones perceptivas, hipertexia, anomalías de percepción de la cualidad, metamorfoxias que se clasifican de acuerdo a la dimorfoxias y autometamorfoxias. Tenemos la conciencia. La conciencia ha sido estudiada de los años hace señales con la filosofía, y de este estudio surge la psicopatología de la conciencia. De hecho, tras 2500 años de disciplina, no parece que exista un consenso en la definición de este constructo. En su psicopatología de la conciencia incluye los trastornos deficitarios de la conducta. Estos se caracterizan por cuadros cerebrales donde la persona presenta dificultades para despertar, orientarse y responder a estímulos sensoriales, en cual tenemos diferentes disciplinas de conciencia: letargias, obnubilación y estupor. La ausencia contempla la conciencia que se da cuando la persona entra en coma, donde desaparecen los reflejos como pupilo comial, y que muestra un encefalograma pleno durante 30 minutos. En ese es el momento cuando podemos decir que ya no hay conciencia de una persona. En alteraciones tenemos que la conciencia también se encuentra en trastornos psicológicos sin que ésta sea el problema principal. En el caso de las alteraciones, como la denominación que se puede observar, suelen aparecer en cuadros de ansiedad y pánico. La despersonalización, aunque se encuentra en cuadros psicológicos y psiquiátricos, también aparecen en personas sin alteraciones a causa de agotamiento físico, emocional, estrés o privación del sueño. Orientación. Las principales características de la orientación son las siguientes. No se trata solo de resolver indecisiones o problemas puntuales, sino también que ayudar a las personas a ser independientes y críticas en una situación de elección. En relación con saber el camino hacia donde se debe dirigir, la orientación académica y profesional ayuda a la persona a encontrar camino hacia su futuro de estudio. Por eso no es adecuado tomar una decisión cuando se siente angustia, por ejemplo, por la presión de los exámenes, y cuando no se conoce suficientemente la oferta formativa existente. Es necesario
ser realista, no engañarse con uno mismo y traer alternativas a clase por si fallan las cosas o por si ninguno completan sus posiciones de deseo. Es importante no tener miedo a equivocarse a la hora de escoger unos estudios o una profesión, ya que está priorizado en un camino de forma momentánea. Siempre se puede explotar otras opciones o explorar otras opciones que pueden interesar más, además de realizar su continuo trabajo de autoconocimiento. Memoria, capacidad de incorporar, almacenar y evocar en forma clara y efectiva, se adquiere a través de aprendizaje por continuidad, ya que la unidad esencial aprendida es conexión entre estímulo y respuesta. Unas fases de la memoria son aprendizaje, almacenamiento y recuerdo. El aprendizaje, recepción y registro sensorial de la información. El almacenamiento, codificación y proceso de conciliación y olvido. Recuerdo, evocación y reconocimiento. Los tipos de memoria son sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Estos tienen capacidad de registrar por breves momentos la información que percibimos mediante nuestro sentido. La de corto plazo, también denominada memoria operativa, tiene la información generada por el medio que nos rodea, pero con la capacidad ilimitada. La información obtenida desaparece en un lapso de hasta 45 segundos. La de largo plazo, este tipo de memoria puede alcanzar permanentemente la información hasta presentar una capacidad ilimitada por el almacenamiento de la información. Lenguaje es un código de sonido o gráfico que sirve para la comunicación social entre los seres humanos. Surge de un proceso evolutivo que descansa en un conjunto de modificaciones morfológicas y funcionales de la especie. Sirve como ejemplo el aparato fonotorio y respiratorio del ser humano. Si bien la gramática estudia el lenguaje, la semántica, el significado de las palabras y sintaxis, su combinación. Todo esto contempla la afasia, la demencia y las antartrias. Evaluación del lenguaje. Tenemos la expresión verbal, el paciente expone el lenguaje exponencialmente. Comprensión verbal, exploración del lenguaje escrito y exploración de la comprensión de la lectura. Hay tres tipos de trastornos del lenguaje que son dificultades del lenguaje receptivo, expresivo y receptivo expresivo. El receptivo implica incapacidad para entender lo que otros están diciendo. El expresivo implica la capacidad de expresar pensamientos e ideas. Y el receptivo expresivo implica capacidad para entender y usar el lenguaje hablado. Los trastornos del lenguaje pueden afectar a los niños de diferentes maneras, tanto sociales como académicamente. Estos son algunos ejemplos. Habilidades sociales: entender que los otros están diciendo y expresar a sí mismos por medio de las palabras, ayudar a los niños a formar relaciones. Problemas académicos. Algunas investigaciones sugieren que los niños con trastorno del lenguaje también tienen dificultad para leer. Algunos niños también tienen dificultades sobre la escritura debido a las limitaciones de su vocabulario y escaso entendimiento de la gramática. El origen del trastorno y su patología lo pueden observar en el cuadro, donde pueden notar los trastornos del habla, trastornos del lenguaje, alteraciones de órganos fonoarticulatorios y trastornos psicolingüísticos. El juicio, capacidad de adaptarse de acuerdo al principio de la realidad y de extraer conclusiones. Es la capacidad de crítica y autocrítica. Se adquiere por condicionamiento operante, ya que son diferentes conductas, aparecen en refuerzos que rechazan o no una conducta. Pensamiento es la actividad y creación de la mente. Dice todo aquello que es atraído o existencia mediante la actividad del intelecto. La interpretación, mezcla de temas entre un tema y la fantasía. La fragmentación, ruptura del pensamiento en los aspectos parciales. Y la sobreinclusión, incapacidad para mantener un tema en sus límites. Estos son los 4 elementos para un pensamiento. El pensamiento es una actividad mental no rutinaria que requiere de esfuerzo. Ocurre siempre que nos enfrentamos a una situación o tareas en las que no podemos sentirnos inclinados a hallar una meta o un objetivo, aunque existe incertidumbre sobre el método o el modo de hacerlo. Esta es una situación donde razonamos, resolvemos problemas o, de modo más general, pensamos. Voluntad
Es el aspecto de la personalidad que impulsa al individuo a la acción. Esta actividad voluntaria implica un propósito y una atención por lo cual se forma consciente y con frecuencia asociada a afectos intensos. Los aspectos psicopatológicos de esta función psíquica existen muchas veces la separación de las anomalías de la conciencia, la inteligencia y la atención. Procesos de la voluntad se consideran 5 pasos para la realización de un acto voluntario. Estas fases se suelen de unas u otras de esta manera: tendencia, deseo, deliberación, decisión y acción. Personalidad. La personalidad es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. El concepto puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos, sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de modo que tal manifestaciones de ese patrón en las diferentes situaciones posee algún grado de predictibilidad. Inteligencia es la capacidad o la facultad de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas. En este sentido, sus amenazas o conceptos como entendimiento e intelecto. Psicopatología de la inteligencia. Todos los expertos están de acuerdo con la validez predictiva de los tests psicométricos que miden la inteligencia. También coinciden en la existencia de una correlación fisiológica de la actividad intelectual, donde existen factores de inteligencia cultural, social o situaciones en las variables emocionales y situaciones, y sobre todo la exploración de la diferencia entre los individuos. El retraso mental es un funcionamiento intelectual generalmente notable por debajo del promedio. Existen junto con deficiencia de adaptación y manifestación durante un periodo de desarrollo. Esta definición proporciona una visión dinámica del retraso mental a entender el déficit de la situación intelectual no como la principal característica, sino como una más de los requisitos para el diagnóstico de este variado grupo de síntomas. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y les sirva de gran utilidad la información presentada. Gracias.